Hola inversores, hoy les traigo un tema fundamental para comenzar en el mundo de las inversiones y vamos a iniciar con saber todo sobre las acciones. Vamos a ello. 1. ¿Qué son las acciones? Las acciones son participaciones en el capital de una empresa. Al comprar acciones te conviertes en accionista y propietario de una parte proporcional de la empresa. Poseer acciones significa que el inversor es propietario de una parte de la empresa y, por lo tanto, tiene derecho a una porción de los activos y ganancias de la misma. Este informe ofrece una descripción completa de lo que son las acciones, cómo funcionan, los beneficios y riesgos asociados, y su importancia en el desarrollo económico. 2. Tipos de acciones. Existen varios tipos de acciones, pero las principales son: acciones ordinarias o comunes. Estas son las más habituales y otorgan a los accionistas derechos de voto en las asambleas generales de la empresa. Los titulares de acciones comunes también tienen derecho a recibir dividendos, aunque estos no están garantizados y su pago depende del rendimiento financiero de la empresa. En caso de liquidación de la empresa, los accionistas comunes son los últimos en ser pagados, después de los acreedores y los accionistas preferentes. Acciones preferentes. Estas acciones ofrecen a los accionistas prioridad en el pago de dividendos y, en caso de liquidación, en el reparto de los activos de la empresa. Sin embargo, a menudo no confieren derechos de voto. Los dividendos de las acciones preferentes suelen ser fijos y se pagan antes que los dividendos de las acciones comunes. Acciones de participación carecen de derecho a voto. 3. Funcionamiento del mercado de acciones. El mercado de acciones es el espacio donde se compran y venden acciones. Este mercado puede ser físico, como la Bolsa de Nueva York, NYSE, o electrónico, como el Nasdaq. Los precios de las acciones fluctúan en función de la oferta y la demanda. Varios factores influyen en estas fluctuaciones, como los resultados financieros de la empresa, las condiciones económicas generales, las tasas de interés y los eventos globales. Oferta y demanda. Cuando una empresa tiene un buen desempeño o se espera que lo tenga, la demanda de sus acciones puede aumentar, elevando su precio. Por otro lado, si se prevén problemas financieros o económicos para la empresa, la demanda de sus acciones puede disminuir, lo que reduce su precio. Mercado primario. Es el mercado en el que las acciones se venden por primera vez, a través de una oferta pública inicial IPO. Las empresas venden acciones directamente a los inversores para recaudar fondos. Mercado secundario. Es donde se compran y venden las acciones después de la IPO. Aquí las acciones se intercambian entre los inversores. Las bolsas de valores como la Bolsa de Nueva York NYSE y el Nasdaq son ejemplos de mercados secundarios. Índices bursátiles. Para medir el rendimiento general del mercado de acciones, existen índices bursátiles como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite. Estos índices agrupan un número de acciones seleccionadas para reflejar la salud y las tendencias del mercado en general. Precios de las acciones, determinados por oferta y demanda en el mercado. Factores influyentes: el desempeño empresarial, noticias económicas. 4. Derechos y beneficios de los accionistas. Invertir en acciones puede ofrecer varios beneficios para los inversores, tales como: potencial de crecimiento del capital. Una de las principales ventajas de invertir en acciones es la posibilidad de que el valor de la inversión aumente con el tiempo. Si la empresa crece y tiene éxito, el precio de sus acciones también puede aumentar, lo que permite a los inversores venderlas a un precio más alto del que pagaron inicialmente. Dividendos. Muchas empresas reparten una parte de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendos. Esto puede proporcionar un flujo de ingresos regular para los inversores, además de las ganancias potenciales derivadas del aumento del valor de las acciones. Diversificación de la cartera. Invertir en una variedad de acciones de diferentes sectores y mercados puede ayudar a los inversores a diversificar su cartera y a reducir el riesgo global. La diversificación es una estrategia clave para protegerse contra la volatilidad del mercado. Derechos de voto. Los accionistas comunes tienen derecho a votar en las juntas de accionistas, lo que les da una voz en decisiones importantes, como la elección de la junta directiva y las fusiones o adquisiciones. 5. Riesgos y desafíos de invertir en acciones. A pesar de los beneficios, invertir en acciones conlleva ciertos riesgos que los inversores deben considerar.
Volatilidad del mercado. Los precios de las acciones pueden ser muy volátiles y están sujetos a cambios bruscos debido a factores como cambios en la economía, fluctuaciones en las tasas de interés, eventos políticos y crisis internacionales. Riesgo de pérdida total. Existe el riesgo de que una empresa pueda fracasar o ir a la quiebra, lo que podría resultar en la pérdida total de la inversión. En caso de liquidación, los accionistas comunes son los últimos en recibir pagos después de que se hayan satisfecho todas las obligaciones con los acreedores y los accionistas preferentes. Dividendos no garantizados. A diferencia de los intereses de un bono, los dividendos no están garantizados. Una empresa puede decidir no pagar dividendos si prefiere reinvertir sus ganancias para fomentar el crecimiento. Riesgo específico de la empresa. Las inversiones en acciones también están sujetas al riesgo específico de la empresa, que se refiere a eventos o factores que afectan a una empresa en particular, como la mala gestión, los cambios en la demanda de los productos de la empresa, y los problemas legales. Factores externos, eventos globales, cambios económicos y políticos. 6. Estrategias de inversión en acciones. Los inversores pueden adoptar diversas estrategias al invertir en acciones. Inversión a largo plazo. Esta estrategia implica comprar y mantener acciones durante un periodo prolongado, con la esperanza de que aumenten de valor con el tiempo. Los inversores a largo plazo a menudo buscan empresas con buenos fundamentos y perspectivas de crecimiento. Inversión a corto plazo. Trading. El trading de acciones implica comprar y vender acciones en un corto periodo de tiempo, a menudo con el objetivo de aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esta estrategia puede ser más arriesgada debido a la volatilidad del mercado. Diversificación. Invertir en una variedad de acciones de diferentes sectores y mercados para reducir el riesgo general. La diversificación ayuda a proteger la cartera contra la volatilidad de cualquier acción o sector en particular. ¿Cómo comprar acciones? Para comprar acciones, los inversores suelen necesitar abrir una cuenta con un corredor de bolsa o utilizar una plataforma de inversión en línea. De ahí pueden depositar por transferencia bancaria, tarjeta de crédito y criptomonedas para la compra de acciones, bonos, criptomonedas o ETF. 7. Regulación y supervisión. Entidades reguladoras. Las acciones y el mercado de valores están regulados por entidades gubernamentales para proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado. Ejemplo: en Estados Unidos la SEC. Normativas y reglas. Las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir con ciertas normativas y reglas, incluyendo la presentación de informes financieros periódicos, la divulgación de información relevante y el cumplimiento de las normas de gobernanza corporativa. Conclusión. Las acciones ofrecen oportunidades y riesgos. Entender estos aspectos es crucial para una inversión exitosa. Aunque invertir en acciones puede ofrecer significativos beneficios financieros, también conlleva riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. Una comprensión profunda de cómo funcionan las acciones y de las estrategias de inversión adecuadas puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y a gestionar eficazmente su cartera. 8 recomendaciones. Educación continua. Mantente informado sobre las tendencias del mercado y las finanzas empresariales. Llegamos al final. Gracias por ver el vídeo. No olvides darle like al botón y suscribirte a mi canal para más contenido sobre inversiones. Hasta la próxima, inversores.